precisamente ese sentimiento genuino de quienes habitamos la bendita tierra paraguaya, especialmente en las Castillas paraguayas. Y en Berecó, Paraguay, que hoy por ahí, acá tú, pura hey, Rupibe, como ella tiene a Coitepe, y Maranga Turubibe y Cuay, de Acaracú, allá de Bogotí, allá de Rupi. Estoy hablando de un conjunto musical bien folclórico paraguayo y que evidentemente es parte de nuestra esencia misma, porque sigue vigente. Una cosa es decir que tiene 48 años en el caso de ellos de existencia, pero tenemos que aclarar que son 48 años de vigencia plena. Esa vigencia obedece justamente que los repertorios que ellos proyectan a través de un escenario calan hondo en el sentimiento del pueblo paraguayo. Reitero, sentimiento campesino, esa música con aroma de selva paraguaya, en esta oportunidad por retribución. Reitero a ustedes por estar presentes acá en el patio de comidas Moreno Hermanos. Señoras y señores, ya estamos escuchando los sones del arpa paraguaya, del acordeón, de la guitarra. Acá estoy en la cruz de por ahí, pura gente muy allí de tema. Sencillamente decirles que como los guaraníes que buscaron su mundo material y espiritual al amparo de frondosos árboles bajo los cuales nacían, vivían y morían, nosotros buscaremos nuestro mundo al amparo de las notas que engalanan nuestro Parnaso nacional. Ese Parnaso de la patria extraemos a verdaderas estrellas de ese firmamento y depositamos en este escenario para que pueda proyectar sentimientos de paz, de amor, de paraguayanidad, de patriotismo a todos los habitués del patio de comidas Moreno Hermanos. Estoy hablando, señoras y señores, la representación de la música folclórica paraguaya que viene de la heroica Pirimehuy y que son verdaderos ídolos. Ellos son los ídolos del Paraguay. Con esos aplausos los recibimos.